Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una edición más de Dialogando de Pedagogía. En esta noche nos acompañan dos personajes muy importantes, dos psicólogos estadounidenses, Skinner y Maslow, que nos van a hablar de sus teorías y corrientes y cómo han aportado a la educación. Hola, soy Abraham Maslow, soy psicólogo estadounidense, uno de los creadores del humanismo. Y pues ya, en esta entrevista vamos a saber un poco del humanismo y qué es. Cuéntenos en pocas palabras sobre los fundamentos de su corriente o modelo. Bueno, el conductismo es una teoría que postula que todo aprendizaje está basado en estímulos que provocan respuestas deseadas. El conductismo es un recurso social para controlar la conducta y una manera de transmitir los valores básicos de una sociedad. Esta metodología se basa en el estudio de la conducta y en el desarrollo de esta dentro de las aulas. Hemos de tener en cuenta una cosa, que todos los animales reaccionan a estímulos y el ser humano no deja de ser un animal. El humanismo radica en el hombre. Para nosotros los humanistas, lo más importante es el hombre y lo consideramos como el todo. Es de ahí que empezamos a ver el humanismo como el deseo de la autorrealización del hombre. De ahí llegamos a saber el por qué el hombre es feliz y obviamente cuando el hombre se autorrealiza, se hace en un ambiente propicio. ¿Cuáles son las características principales de la corriente de las que nos están hablando? Lo importante que hay que tener en cuenta es lo siguiente del modelo. El proceso se centra en el maestro. El maestro es el poseedor de los conocimientos. El alumno se encarga de recibir la información y de procesarla para buscar un resultado deseado. ¿Qué va a ser el resultado deseado? El aprendizaje o la modificación de la conducta. El alumno se convierte en el receptor de la información. Todos estos comportamientos, todas esas conductas modificadas son susceptibles de ser medidas. ¿No? Hay que medirlas, todo porque todo es un proceso riguroso que lleva una estructura de contenidos necesarios o deseables dentro de una sociedad. Bueno, en el humanismo, ¿qué características tiene? En educación. Bueno, en educación, el docente debe ser un guía, ¿sí? Se quita la parte del conductismo. La educación debe ser atractiva y funcional. Lo más importante, el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser significativo, es decir, tiene que estar conectado la cabeza con el corazón. De esa manera conoceremos a nuestros estudiantes. Ojo, importante, la educación debe ser personalizada. Es decir, debemos darnos cuenta de cada característica del individuo, porque todos somos seres diferentes. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué aportes hacen esas corrientes de las cuales nos están hablando a la educación? Bueno, ¿qué es el propósito? O sea, ¿qué aporte le haría a la educación? Estimular el aprendizaje memorístico, que muchas veces necesita de una relación entre las experiencias vividas y lo que nosotros en nuestra mente podemos, en nuestro cerebro podemos relacionar. Por otro lado, los contenidos, como lo dije anteriormente, son diseñados previamente, es decir, no aparece allí o no va a aparecer allí la intervención del estudiante, salvo en el momento en que él tenga que enfrentarse a esos contenidos para aprender unas nuevas conductas, unos nuevos contenidos, unos nuevos elementos de aprendizaje, si se puede decir así. Por último, se tiene que hacer un proceso de evaluación para medir, para entender si el estudiante avanzó o retrocedió, si se adquirió o no se adquirió la conducta deseada. Bueno, ¿qué aportes tiene el humanismo? El humanismo eh, promueve la convivencia, promueve el trabajo en equipo, en ambientes óptimos, genera
que las personas estén mucho mejor, ¿sí? Ya que todo es basado en ellas, en cada característica que tiene el individuo. Entonces se puede planear de muy buena manera y siendo atractivo para la persona que toma la educación, es decir, para el chico. Eso es una característica importante que no tienen otros enfoques. Hablando ahora un poco más profundo, ¿consideran que su modelo aporta al desarrollo y evolución de la sociedad? Bueno, con respecto a tu pregunta, en cuanto aporta a la sociedad, podemos entender claro unas cosas. Primero, que la idea de la sociedad es crear seres que sean valorables para la sociedad, para la cultura en la que estamos inmersos. A ver, te explico. Siempre y cuando se promueva la autorrealización, es decir, a medida que el ser humano va pasando por sus etapas, las personas van siendo felices, ¿sí? Lo podemos ver en mi pirámide, la pirámide de Maslow, que a medida que vamos pasando por jerarquías, el ser humano va llegando a la autorrealización, siendo las primeras bases la parte fisiológica, y así va haciendo el reconocimiento, y sucesivamente pasan los otros escalones hasta llegar a la autorrealización. Eso es pues obviamente una convivencia más sana, una convivencia mejor. Esta es una pregunta más compleja. Sabiendo la importancia de los procesos culturales para el desarrollo de individuos íntegros que pueden salir a enfrentarse a una sociedad exigente y cosmopolita, ¿cuál es su comida favorita? Buenas noches. Entonces, en cuanto al respecto, ¿cuál es la comida que a mí más me gusta? La mojarra, esa me la comí en Cartagena, imagínate. Interesante pregunta. Me gusta mucho el espagueti y las hamburguesas. Creo que son de las comidas más sabrosas que hay. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, por hacer parte de este programa y por aprender algo nuevo.